Bueno, mientras se va conectando la gente, agradecerle a Steven que esté en este horario tan tarde, conectándose desde Barcelona, acá con Vicky Berrastro, Nico Iglesias, quien les habla desde Siembra, desde el Faro, desde desde el sur, desde el sur de Montevideo, frente a lo que es la Rambla de Montevideo, una rambla que nos una rambla que nos hace evocar la costa, le decimos rambla acá en Montevideo, la costa que nos hace evocar la imagen también de faro, de guía, de luz, de navegación. Y estamos, bueno, ahora sí dando comienzo a esta cátedra Pepe Mujica, que es un espacio de reflexión sobre el legado de José Pepe Mujica en diálogo con distintos temas de actualidad. Es un espacio que hemos comenzado hace unos 3 meses en una serie de encuentros quincenales, los días miércoles a las 6 de la tarde y en el horario de Uruguay, Argentina, Brasil. Para el caso de Steven, que viene desde Europa, 11 de la noche. Y bueno, es un encuentro que venimos organizando con Claxo, que nos hospeda como universidad, como centro de pensamiento latinoamericano, y Siembra como un think tank, un centro de pensamiento uruguayo, y que busca poner en diálogo justamente distintos saberes, saberes que vienen de la academia, de la sociedad civil, de la política, y abordar distintos desafíos en distintos ejes. El bien común ha sido uno de los grandes temas que hemos conversado en estos encuentros, la política en el diálogo con la comunicación, con la cultura. Y bueno, hoy tenemos un nuevo tema y le voy a dar la palabra a Victoria para que nos vaya introduciendo a nuestro panelista y querido Steven Forti, que ya, en esto es lo último que digo, agradecerle toda su generosidad, su tiempo por ser parte también del Consejo Asesor de Siembra y por la hospitalidad en Barcelona hace unas semanas, hace unos meses, digo, hace un par de meses. Gracias, Steven, por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes y buenas noches para Steven, para todos y todas. Me toca presentar a Steven Forti. Él es doctor en historia y profesor titular de la Universidad Autónoma de Barcelona. Está especializado en el estudio de los fascismos, los populismos, los nacionalismos, las extremas derechas en la época contemporánea, con especial énfasis en la historia comparada y transnacional, toda la gente linda, digamos. Sus últimos libros son Extrema Derecha 2.0, publicado por Siglo XXI, y Democracias en Extinción, publicado por la editorial ACAL. ¿Está bien? Está muy bien. Buenas noches, buenas tardes a todas y a todos, sobre todo a Victoria y Nicolás, y es un gusto acompañaros y un honor realmente participar de este proyecto que creo que no es captación benevolencia la mía, sino que es fundamental, ¿no? De conseguir crear redes, de reflexionar sobre la política, sobre la sociedad, sobre la evolución que tenemos como sociedades humanas, como, digamos, proyectos transformadores. Y bueno, con Steven hemos tenido la oportunidad de conversar en otras ocasiones sobre este tema de las extremas derechas. Es un tema que nos preocupa, que nos ocupa en la reflexión. También pensando que las extremas derechas ya no visten ni botas militares, ni vienen con tanques, no tienen las formas de violencia política que tenían en otras épocas, sino que ahora las derechas se presentan como rebeldes, como cools, como atractivas, muy bien vestidas, y quizás hasta diría que en un punto de vista dentro del sistema democrático, pero desafiándolo a la vez. Entonces, ¿cómo podemos lograr o qué podemos hacer para prestar atención a estas nuevas extremas derechas que a veces tienen estas formas eh, más atractivas y más camufladas quizás de desafíos a la democracia, que ya no son con los estilos clásicos y que quizás no son tan fáciles de detectar? ¿Qué podemos prestar atención sobre estas nuevas formas de las derechas, las extremas derechas? Sí, a ver, yo creo lo primero a apuntar es que, claro, yo soy un historiador y los historiadores a veces tenemos un lujo, que es el de trabajar sobre cosas del pasado.
¿no? Es decir, de un pasado más o menos lejano. Es decir, que sabemos cómo eso empezó y cómo eso terminó. Y eso nos permite tener lo que se llama perspectiva histórica. Cuando en cambio intentamos analizar cosas, digamos, de la que se llama la historia actual o la historia del tiempo presente o directamente de la actualidad, claro, tenemos ahí un problema porque todavía no sabemos cómo las cosas van a evolucionar. Entonces, eso lo digo también porque tenemos que tener en cuenta que estamos, como siempre en la historia, también en épocas donde los cambios eran más lentos, para así llamarlos, estamos en épocas de cambio. Y entonces no sabemos cómo esto acabará, cómo se transformará, si hablamos de las extremas derechas, cómo se transformarán la extrema derecha, qué serán dentro de 1, 2, 5, 10 años. Y eso también lo digo en referencia a lo que tú preguntabas, ¿no, Nicolás? Es decir, la extrema derecha, y yo aquí estoy muy de acuerdo con el amigo Pablo Stefanoni, que vio algunas de estas dinámicas antes que otros, ¿no? Su famoso libro, La rebeldía se volvió de derecha, con un punto de interrogación, donde justamente ponía la lupa en esta capacidad que tiene la extrema derecha de presentarse en los últimos años como algo transgresor, ¿no? Utilizando la provocación rebelde, casi antisistema, ¿no? Ah, veremos qué será la extrema derecha dentro de un tiempo. Y también lo digo en referencia a lo que comentabas de que de las diferencias que existen sobre la extrema derecha del pasado y la extrema derecha del presente. Es decir, en la actualidad es cierto que al menos hasta la fecha, hasta el día de hoy, ¿no? Junio de 2026, no vemos extremas derechas que hacen un pronunciamiento militar, sino que utilizan, eh, también lo hicieron en el pasado, pero lo hacen de una forma mucho más clara en la actualidad, las herramientas que le ofrecen los regímenes democráticos. Es decir, presentar las elecciones, conseguir consenso electoral, llegar al poder y desde el poder erosionar las democracias. Esto yo creo que es algo importante porque, sinceramente, no sabemos lo que pasará y lo que hemos visto en los últimos años nos ha mostrado cómo se han roto muchos tabús, se han traspasado muchas líneas rojas, ¿no? Baste mencionar el 6 de enero de 2021, el asalto al Capitolio y toda la actitud de Trump después de las elecciones del año anterior en Estados Unidos, es decir, no reconocer una derrota electoral, lo que pasó 2 años después en Brasil, que es prácticamente una especie de emulación de lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? En 2021. Bien, dicho esto, la pregunta que tú pones es una enorme pregunta. Yo creo, y puede parecer un poco obvio lo que voy a decir, pero lo que tenemos que hacer en primer lugar es estudiar las extremas derechas. Y aquí también establezco un paralelismo. Palmiro Togliatti, compatriota mío, eh, que fue, ¿no?, el histórico secretario del Partido Comunista Italiano y que fue también un dirigente de la Internacional Comunista, en medio de los años 30, en un contexto marcado por el auge de los fascismos, eh, planteó la necesidad de estudiar el adversario político, el enemigo político. Las famosas lecciones sobre el fascismo de Togliatti, que fueron desde luego una referencia y siguen siendo una referencia importante en la manera en que se estudió el fascismo de aquel entonces. Con esto no quiero decir que las extremas derechas de hoy son la copia exacta de lo que fue el fascismo hace 100 o 90 años. Pero a lo que me remito, y no quiero alargarme aquí, cierro para que sigamos esta conversación, es a la necesidad de estudiar, ¿no? Y yo creo que es algo que en parte se ha perdido. Sí, quizás se está recuperando ahora, ¿no? Desde diferentes lugares, desde diferentes ámbitos, la necesidad de entender qué dice, cómo comunica, cuál es la visión del mundo, cómo se organiza la extrema derecha en un sentido amplio, desde el trumpismo, en el caso de las extremas derechas en auge en América Latina, en el caso evidentemente europeo. Y yo creo que esa es una tarea todavía en parte pendiente, sobre la cual desde el mundo, llamémoslo así, progresista, tenemos que trabajar. Porque evidentemente si no tenemos una fotografía, es decir, un diagnóstico
de qué hacen, qué dicen, qué piensan, cómo actúan las extremas derechas, nos va a costar muchísimo o va a ser directamente imposible poder tomarle las medidas y saber cómo actuar. Entonces, yo creo que el primer punto importante es subrayar la importancia de estudiar, estudiar para interpretar y entender y no basarnos en análisis superficiales, simplistas de lo que son. Hago una última referencia a cosas, digamos, que se están debatiendo mucho en la actualidad. Pienso en la figura de Peter Thiel, pienso en figuras relacionadas, ¿no? También con los tecnooligarcas de Silicon Valley desde el punto de vista más, llamémoslo así, intelectual, como es Curtis Yarvin, un bloguero hasta hace poco desconocido, intelectual cortesano de Peter Thiel, que evidentemente plantea una serie de propuestas que hace unos años posiblemente nos parecían absolutamente distópicas y locas, y que hoy en día, en cambio, digamos, tienen, no diría un consenso mayoritario, pero sí que tienen un cierto seguimiento, ¿no? Un cierto apoyo y que podrían convertirse en el futuro también en una realidad. Entonces, esto lo remacho porque a veces no meterse en leer a veces no parece eh, teorizaciones absolutamente locas de Curtis Yarvin parece ser una pérdida de tiempo. No, yo creo que no es una pérdida de tiempo. Es decir, y esto no vale solo para las ideas políticas, eso vale también para la organización, ¿no? Quizás luego trataremos también temas más organizativos, transnacionales de las extremas derechas. Tiene que ver también con un estudio más a fondo, que es algo que yo creo que eh, hay mucho trabajo por hacer de las transformaciones del capitalismo, por el papel que tienen justamente figuras como los antes nombrados tecnooligarcas en la conformación de la que podríamos llamar una especie de internacional reaccionaria. Bien, Steven, varias cosas para pensar. Bueno, Pepe Mujica insiste en que la política debe solucionar los problemas cotidianos de la gente porque si no genera frustración, frustración que se ve reflejada bueno, en muchas de nuestras clases medias y no tanto, ¿no? ¿A vos te parece que este auge de las nuevas derechas es también un poco el fracaso de las democracias de izquierda y de los progresismos en no haber cumplido algunas de las promesas económicas y sociales? Otra pregunta que no es fácil contestar. Yo empezaría diciendo una cosa que creo que es muy importante. Las extremas derechas no son la causa de la crisis de las democracias liberales pluralistas que con sus diferencias, ¿no? Hemos conocido en las últimas décadas, tanto en Europa como en el continente americano, sino que son un síntoma de esta crisis. Es decir, la crisis es previa al auge de las extremas derechas. Es decir, el modelo democrático liberal ha entrado en crisis no en 2016, cuando Trump, para ponerle una fecha, ganó las primeras elecciones presidenciales en América, en Norteamérica, y cuando aconteció también en Europa el Brexit, sino que la crisis de las democracias liberales había empezado antes, ha sido una crisis paulatina, una crisis, digamos, que se fue ampliando y profundizando a lo largo de varias décadas. Podemos debatir sobre cuándo esta crisis empezó. Yo creo que un momento clave es finales de los años 70 y principios de los años 80. Ese es un momento que marca realmente un giro importante. Es decir, eh, desde luego yo tengo una visión quizás un poco eurocéntrica, pero el giro a nivel, digamos, de clima cultural que había sido lo que en Francia, por ejemplo, se llama los 30 años gloriosos, es decir, la construcción del estado del bienestar, la hegemonía del modelo keynesiano, que también lo había sido, por ejemplo, en Estados Unidos con, digamos, el largo recorrido de lo que planteó Roosevelt a partir del 33, ¿no? Que llega como mínimo hasta finales de los años 60, hasta Nixon, si queremos, ¿no? Y ese giro se da a partir de la crisis del petróleo del 73. Está claro que en América Latina trabajamos con una cronología distinta, porque justamente los años 70
marcan unas transformaciones y unas experiencias políticas distintas y hay luego un giro que se da a partir de los años 80, el fin de las dictaduras en el Cono Sur, ¿no? Entre Uruguay, Argentina, Brasil y finalmente Chile o Paraguay. Pero yo creo que es un cambio que luego evidentemente tarda en llegar. Pero yo creo que tenemos que poner la lupa en lo que pasa a lo largo de los años 70, una época en que todavía se vivía con una visión de lo que había sido el largo 68, ¿no? Los movimientos sociales de los años 60, que parecía como una especie de culminación de una serie de luchas, inclusive de una ampliación, y así lo fue, de derechos de diferente tipo, tanto sociales como más civiles, pero que es ahí cuando empieza ese rearme ideológico de la extrema derecha, de diferente tipo, neoliberal en primer lugar, pero que luego sería también la extrema derecha tout court, y luego podemos también profundizar en esto, y que, digamos, es ahí también donde empieza la erosión del modelo democrático liberal, de una democracia que debería ser no solo pluralista, sino también una democracia social y una democracia participativa. A partir de ahí, digamos, se empiezan, ¿no? A utilizar, digamos, a dar unos golpes, ¿no? A esa estructura que siempre ha sido frágil, porque la democracia, digamos, es un camino, es un proceso, ¿no? Y esos avances que se habían conseguido ahí empiezan, ¿no? A debilitarse. Entonces, yo creo que tenemos que poner la lupa ahí, ¿no? Y muy, perdón, muy brevemente, creo que para entender ¿no? el auge de la extrema derecha tenemos que vincularlo a la crisis de la democracia liberal, que es previa, y tenemos que vincularlo a una serie de elementos. El primero, que atañe más a cuestiones políticas y entonces también al funcionamiento de las democracias liberales, es la crisis de intermediación. Hay diferencias, no cabe ninguna duda, entre Estados Unidos, Europa y América Latina, pero yo creo que hay puntos en común. Los partidos de masas que habíamos conocido en el siglo XX, no me atrevería a decir que han desaparecido, pero es una fase de profunda debilidad o inclusive en un estado de coma. Uh, Algo similar puede decirse también por las transformaciones del sistema capitalista de los sindicatos. Es decir, las instituciones que habían permitido el funcionamiento difícil, complejo, todo lo que queramos, de una democracia pluralista que se había ido consolidando a lo largo de la época contemporánea y especialmente del siglo XX, están en una fase, digamos, distinta del pasado, en una profunda crisis. Y estos cuerpos intermedios son fundamentales para que una democracia pluralista funcione. Entonces, la crisis de intermediación y crisis de representación es uno de los elementos fundamentales para entender la crisis de la democracia liberal. Y a esto tenemos que añadir otros elementos, otros factores. Uno es quizás el más evidente, que es el aumento de las desigualdades, que se conecta, desde luego, también con la hegemonía neoliberal, a partir, digámoslo así, si queremos poner una fecha del bienio 79-80, las victorias de Thatcher y Reagan, con todo lo que comportó, con ¿no? diferencias cronológicas según cuándo y dónde. Y luego con una cuestión más de fondo, de la cual se debate mucho ahora, es decir, la que en inglés se llama el cultural backlash, es decir, la reacción cultural frente a una serie de cambios que han vivido nuestras sociedades. Es decir, un tema en Europa Central, en Estados Unidos también, y en América Latina, por lo que me parece cada vez más importante, es decir, la inmigración y el rechazo de la inmigración, pero por el otro, el tema de una serie de derechos que se han conquistado, pienso según qué país y cuándo, el aborto, la igualdad de género y el feminismo, los derechos del colectivo LGTBI, en algunos países la eutanasia, etcétera, que han creado recelo en sectores de la población y que la extrema derecha ha sabido evidentemente exacerbar, ha querido exacerbar y ha conseguido en buena medida capitalizar. Yo creo que para entender la crisis de la democracia liberal tenemos que tener en cuenta estos diferentes ámbitos, ¿no? Las desigualdades desde el punto de vista socioeconómico, precarización del trabajo, los más ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, el achicamiento de la clase media,
etcétera, etcétera. El tema de rechazo a una serie de cambios, llamémosles así, entre comillas, culturales. Y por último, los temas más, digamos, políticos, institucionales, de sistema, que atañe a la crisis de la democracia liberal. La incapacidad, y aquí voy también a un elemento de tu pregunta, de los partidos tradicionales en ofrecer respuestas a demandas, reivindicaciones, frustraciones, rabia, ¿no? Resentimiento de una parte de la población, y luego esa profunda crisis de intermediación, ¿no? Entonces, claro está que hay también, para intentar cerrar, ¿no?, la respuesta a tu pregunta, una dificultad, incapacidad, unos errores de las izquierdas, y no solo, en ofrecer respuestas. Pero yo creo que se enmarca también en una serie de transformaciones estructurales de fondo, tanto desde el punto de vista económico, es decir, del sistema capitalista, así como desde el punto de vista institucional político, que evidentemente dificultan la capacidad de encontrar una respuesta eficaz. Añado solo un elemento y luego ya me callo, que es un tema que me preocupa mucho y que afecta muchísimo a la capacidad de un sistema democrático en ofrecer respuestas, que es la tensión cada vez más creciente que hay entre la demanda de inmediatez. Estamos en la sociedad de la inmediatez, y de hecho la prueba es que estamos ahora conectados entre Barcelona y Montevideo, y podamos conversar, que es algo también bonito y positivo. Pero la demanda de inmediatez es una demanda que pone en tensión el funcionamiento de la democracia, porque un sistema político democrático y pluralista necesita tiempo, porque las decisiones no se pueden solo tomar en caliente, fruto de una emergencia. Habrá también la necesidad de contestar de una forma urgente, pero eso no puede ser la normalidad, porque si no, los procesos de, digamos, participación política, de debate pausado, de seguir una serie de procedimientos, comisiones parlamentarias, debates, etcétera, etcétera, pues ya no existe. Y esa tensión yo creo que es una tensión que no ha empezado ahora, ¿no?, con la inteligencia artificial, empezó ya antes de Internet, pero se ha ido ¿no?, profundizando. Y eso evidentemente pone en un aprieto la capacidad también por parte de un sistema democrático y de los partidos que están en ello representados, de ofrecer respuestas que satisfagan a una parte de la población. Esto, Steven, que dijiste último, nos interpela mucho. Yo creo que en Uruguay es un tema que está muy presente, este tema de la inmediatez, como algo que atenta contra la democracia, contra los procesos participativos de la democracia formal y de las organizaciones intermedias de la sociedad civil Ujú. en las que habitamos, para construir justamente democracias más plurales. Eh, Nos apela mucho eso. Ahí estaba tomando nota. Hay gente que está preguntando cómo hacer las preguntas, donde dice, pueden hacerla por el chat o donde están los tres puntitos que dicen more, ahí hay un Q y A, y ahí pueden hacer preguntas o por el chat. Tenemos la gente de Siembra muy activa de siempre, que haciendo preguntas, y gente de distintas partes de América Latina, que no dijimos, Steven, al principio, pero tenemos 800 personas anotadas en esta cátedra que están recibiendo este material, estas conversaciones, de 25 países. Y hay algo que vos has trabajado, que hemos conversado cuando estuviste acá en Montevideo, de la internacional reaccionaria, de los hilos que conectan estas redes transnacionales de la extrema derecha, de estos modelos que se van copiando o que van dialogando o que van tomando las buenas prácticas o las malas prácticas, podría ser, pero bueno, las formas exitosas de toma de gobiernos. Eh, Sin duda que en América Latina Trump y Bolsonaro han sido dos casos icónicos, y ahora tenemos a Milei muy cerca en Argentina. El caso de Meloni, que lo vemos de cerca también porque Italia es un país que obviamente tiene mucha presencia en la política latinoamericana. Pero tenemos uno que ha caído, podríamos decir, que es Víctor Orbán, y capaz preguntarte una reflexión sobre esto de las redes, de las transnacionales, de las derechas extremas, una reflexión sobre eso, qué hay o qué puerta se abre con la caída de Orbán. O sea,
¿Hay algún aprendizaje ahí? ¿Hay algo para prestar atención de ese proceso de Hungría que creo que es algo interesante que nos interesaría escuchar, que vos estás bastante cerca o más cerca de este proceso? Sí, empiezo diciendo que la internacional reaccionaria, si queremos utilizar ese término para que nos entendamos, es una realidad. ¿Mm? Es una realidad. Atención, no tenemos que ser conspiranoicos, ¿no? Es decir, no es el espectre de las películas de James Bond, ¿no? Pero es una tupida red que se ha ido fortaleciendo en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años, que ha entendido que el trabajo, en inglés diríamos de networking, ¿no? De relaciones públicas, de crear redes, es útil, que no es ninguna novedad, atención. ¿Mm? Tampoco en la derecha. Pero desde luego estas redes son mucho más fuertes, mucho más sólidas que en el pasado. ¿Mm? Y son redes, atención, no solo europeas, sino que son redes transatlánticas, redes globales, que involucran diferentes tipos de actores, que son tanto partidos políticos propiamente dichos, a think tank vinculados explícitamente a partidos políticos, pero también a fundaciones e institutos formalmente independientes, a organizaciones vinculadas al, digamos, sectores integristas de la religión, sea el catolicismo, sea, ¿no? Las iglesias evangélicas, sea las iglesias ortodoxas, esencialmente en el este de Europa. Um, E involucra también luego a figuras, digamos, que podemos definir como bien académicos, bien periodistas, bien opinadores, tertulianos, influencer y también a empresarios. Esta red es una red que, como decía, se ha ido fortaleciendo y que cuenta con actores poderosos, con actores que tienen una disponibilidad financiera notable. Sin entrar ahora en, o si os interesa, podemos entrar después en algunos de esos actores, etcétera. Lo que hay aquí que me parece importante reseñar es, por un lado, que la extrema derecha, más allá que tenga peculiaridades nacionales, ha entendido, ¿m? Uno, que es útil trabajar de manera transnacional, de manera global, con aliados en otras latitudes. Dos, la percepción que tienen de que están luchando la misma batalla. Es decir, Javier Milei y Giorgia Meloni, que tienen buena relación, por cierto, Benjamin Netanyahu y Víctor Orbán, ahora fuera del gobierno, que tienen también una excelente relación, Donald Trump y Bukele, Marine Le Pen y Alice Weidel, la líder de Alternativa para Alemania, José Antonio Casta y Nigel Farage, están convencidos de estar en el mismo lado de la barricada contra unos enemigos comunes, que son el progresismo, que son el globalismo, utilizando su terminología, que son los woke, que es el marxismo cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta red es fruto también de esta consideración. Pero luego podríamos preguntar si viene antes el huevo o la gallina. Es decir, ¿viene antes la red o viene antes esa percepción de estar en el mismo lado de la barricada? Eso, como siempre, como la pregunta de luego la gallina, es difícil contestarlo, ¿no? Las cosas van un poco de la mano. ¿Por qué digo esto? Porque lo que hacen estas redes es producir análisis, producir propuestas, ¿m? Que se puedan luego aplicar. Eso quiere decir, dicho en plata, construir una agenda común, ¿m? Que pueda compartirse, que es lo que ha ido pasando. Si nosotros vemos las palabras, ¿no? Las narrativas que utilizan gran parte de la extrema derecha, vemos ¿no? Muchas analogías. Y detrás es que está también quién elabora este lenguaje, quién elabora estas propuestas, e inclusive propuestas legislativas, que luego se adaptan, ¿no? Se valora y se adaptan, si acaso, a un sistema político distinto.
También recursos, atención, tema muy importante, a tribunales para tumbar legislación existente de cariz progresista, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la Alliance Defending Freedom, una importantísima y poderosa organización integrista cristiana con base en Estados Unidos, pero con ya sedes, por ejemplo, con 5 sedes en la Unión Europea. 5 sedes que lleva a los tribunales la legislación, ¿no? Que, por ejemplo, ha aprobado la eutanasia o que ha aprobado el aborto, según qué país, ¿no? Entonces, esto es la internacional reaccionaria. Yo creo que es importante concretarlo porque si no, tenemos una idea, una especie como de un genio del mal, del espectre. No, es algo mucho más concreto. Pensemos, por ejemplo, para aterrizarlo más en América Latina, a lo que ha venido haciendo la CEPAC, la Conferencia Política de Acción Conservadora, en la última década, que ha abierto ediciones en Brasil, en México, en Argentina, más allá de las que están en Europa o en Asia. Pensemos en lo que hizo en tan solo 6 años el Foro Madrid, esa iniciativa lanzada por Vox y su fundación, la Fundación Disenso, que ha creado unos encuentros regionales, lo llaman ellos, en América Latina, a partir del 22. Antes fue Colombia, luego fue Perú, luego fue Argentina, luego fue Paraguay. Es decir, ahí se juntan centenares de personas que se mueven en esos entornos y eso evidentemente es importante. Ahora, eh, lo de Orbán. Orbán ha sido una pieza clave en la conformación y fortalecimiento de esa red en los últimos 15 años. Porque Orbán tuvo claro desde el primer momento cuando volvió al poder en Budapest en 2010 que necesitaba crear una red propia de apoyo a su proyecto de autocratización en Budapest. Y Orbán ha creado toda una serie de organizaciones financiadas hasta hace un par de meses con fondos públicos, millones y millones de euros. Es decir, ahí ha habido una inversión importante, con captación de, se diría con un lenguaje neoliberal, talentos, figuras del conservadurismo yanqui sobre todo, que se transfirieron, ¿no? Se mudaron a Hungría y lideraron o participaron en algunos de estos institutos, el Instituto Danubio, el Matías Corvinus Collegium, la Fundación Hungría, que operaba esencialmente en Estados Unidos con el mundo, y sigue funcionando a día de hoy, por lo que sé, con el mundo conservador norteamericano, etcétera, etcétera, ¿no? El Centro de Derechos Fundamentales, que ha abierto en el 24 una sede en Madrid y ha empezado a penetrar en América Latina. Bien, Orbán ha sido una pieza fundamental, ¿no? Y ahora Orbán ha perdido el poder. Y eso yo creo que es una excelente noticia. Es una excelente noticia, porque yo no tenía claro que Orbán pudiese perder el poder. Ahora tenemos muchos interrogantes sobre lo que realmente hará y podrá hacer y querrá hacer el nuevo primer ministro húngaro, Peter Magyar, que desde luego no es un izquierdista, es un insider de Fidesz, el partido de Orbán, del cual se salió hace poco más de 2 años y consiguió desde la nada crear un movimiento, como sabemos, tista nuevo que consiguió arrebatarle el poder. Y tenemos que celebrarlo esto, tenemos que celebrarlo. Evidentemente, la derrota de Orbán es una excelente noticia. Ahora, Magyar todavía es un personaje que tenemos que conocer. Ahora, Magyar, de todos modos, ha aclarado en más momentos en los últimos meses que va digamos, quitarle la financiación a todo ese entramado que no opera solo en Hungría, no opera solo en Europa, sino que ha sido muy importante dentro de la internacional reaccionaria, de todas estas organizaciones. Y eso evidentemente va a ser un punto de debilidad para la internacional reaccionaria. Ahora bien, no tenemos tampoco que pensar que la internacional reaccionaria vaya a desaparecer o se vaya a debilitar demasiado solo por la desaparición de Orbán. Hoy en día tenemos muchos centros de operaciones que van desde, evidentemente, tú lo citabas antes, Estados Unidos, a Argentina, al cual tenemos que añadir Chile, al cual posiblemente, bueno, al cual tenemos que añadir Italia, Israel, y al cual quizás el año que viene o a finales de este año tendremos que añadir otros países, tanto en América Latina como en Europa, porque estamos delante de un ciclo electoral complejo que ya ha empezado. Pensemos en lo de Colombia, pensemos en Perú,
llegar a Brasil, las de medio término en Estados Unidos, que serán, no sé si cruciales, pero muy importantes. Y luego en Europa el 27 será un año especialmente importante. Habrá elecciones en Francia, en España, en Italia, en Polonia, para solo nombrar a cuatro de los cinco países más importantes de la Unión Europea, y donde la extrema derecha en todos ellos puede o bien revalidar el gobierno, Italia, o bien llegar al poder, como son Francia, España y Polonia. Entonces, atención con esto, porque evidentemente estas redes seguirán operando y tienen una importancia clave. Gracias, Steven. Sí, la red puede ampliarse y para el lado de América Latina tenemos varios escenarios complejos. Sí, Vicky, Esperemos que no. esperemos Eh, que no. no, bueno, te voy a hacer una pregunta muy cortita, Steven, pero que a mí me interpeló bastante en estos días. A mí me tocó vivir unos años en Dublín, la capital de la República de Irlanda. Eh, y es verdad que la xenofobia es algo que se palpa, que se siente como una olla a presión, como por arriba del hombro, y uno tiene esa sensación de que a muchos les habrá pasado en algunos momentos de su vida, de que algo va a pasar en este pueblo, ¿no? Si nadie hace nada, algo va a pasar en este pueblo. Y hace unos días, bueno, muchos habrán visto una noticia que recorrió el mundo, en Belfast, la capital de Irlanda del Norte. Recordemos que las Irlandas están divididas. Irlanda del Norte sigue perteneciendo a el Reino Unido. Y bueno, en ese sentido, a través de un crimen de una persona, que estaba, de un refugiado, se desató una serie de quema de casas, de un discurso xenófobo, de quema de casas, de persecución de migrantes, etcétera. Y uno miraba eso, las noticias en los informativos centrales acá, en los grandes portales del mundo, eh, eh, y vos mirabas las imágenes y no eran muchas personas en realidad, eran, fue como una amplificación de una noticia, probablemente, nada, de personas, nostálgicas de la violencia, ¿no? Digamos, de los métodos paramilitares, defensores de la corona, defensores de los valores conservadores, que justamente buscan un objeto de odio, porque a mí me consta que, digamos, no es el sentido común de los irlandeses, de las irlandesas promedio, que se siguen identificando, por lo menos por ahora, como un pueblo que fue ¿no? O sea, que fue muy migrante, hasta hace no mucho, ¿no? Si bien esas memorias se están empezando a desvanecer, rápidamente. Entonces eso, ¿no? Hasta dónde también es que se amplifica algo, a tal punto que capaz que no se ven como las contramovilizaciones, en busca de generar este objeto o este sujeto de odio, ¿no? Ujú. Evidentemente es muy difícil tener, digamos, una respuesta clara sobre, digamos, cuál es el porcentaje de gente que, bueno, a ver, tenemos encuestas, ¿no? Se hacen encuestas sobre, ¿no? Rechazo a la inmigración o lo que sea. Pero luego es muy difícil, nos basamos en percepciones, en lo que nos llega, en los entornos en que nos movemos, en lo que filtra a través de las redes, en el impacto que tienen los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que la reflexión que haría es, el racismo siempre existió. El racismo y la xenofobia siempre existieron, y no solo en Irlanda o en el Reino Unido, sino en todo el mundo, y en Europa especialmente. Y yo no creo que la población en general de los diferentes países europeos, no hablo ahora solo de Irlanda del Norte, que es además una realidad que conozco de forma muy superficial, pero no creo que la gente sea mucho más racista que en el pasado. Yo creo que hay tres elementos que explican la centralidad de estas cuestiones. Uno, tú en parte lo mencionabas, es decir, el papel que juegan las redes sociales e Internet, es decir, la amplificación de una serie de acontecimientos que pueden ser también de otro tenor, que facilitan las redes sociales. El segundo elemento es
en parte tú también lo mencionabas, en un momento en que una gran parte de la población vive con resentimiento, término yo creo que describe bastante bien, o frustración, ¿no? Su condición de vida por diferentes razones. La necesidad, o bueno, una salida que se le ofrece y que parte de la gente compra, que es buscar una cabeza de turco, un responsable de que todo vaya mal, que sea el empeoramiento de la sanidad pública, que sea ¿no? el aumento del paro, que sea el problema de la vivienda, tema acuciante hoy en día en Europa, ¿no? El aumento de los precios de la vivienda, tanto de alquiler como de compra, ¿no? E inclusive que sea lo que es a fin de cuentas, digámoslo así, una consecuencia de la globalización, la pérdida de identidad. La identidad, como sabemos, es una construcción social, pero ¿no? Repite mucho la extrema derecha, ¿no? Esta inmigración masiva presentada como una invasión, a veces además gestionada por unas supuestas élites globalistas, lo que, digamos, está conllevando es a que perdamos nuestra identidad como pueblo. Entonces, esos discursos se conectan cada vez más y nos muestran cómo se busca una cabeza de turco, un responsable, como, atención, en el pasado, por ejemplo, fueron los judíos. Pensemos a la Alemania nazi, no solo, los pogrom en la Rusia zarista de finales del 19. Bien, entonces hay estos elementos, ¿no? Luego pienso también que hay un último elemento que es clave, que es la centralidad que las extremas derechas se le han dado, principalmente en Europa, pero yo creo que es algo que se está empezando a ver también claramente en América Latina, al tema de la inmigración. Y esto no es una invención de hace 15 años. Eso es algo que Jean-Marie Le Pen, el padre de Marie Le Pen, el fundador del Frente Nacional, puso como estandarte principal del discurso y la propuesta programática de su partido, el Frente Nacional, que se fundó en 1972, hace más de medio siglo. Hay carteles electorales de finales de los 70 del Frente Nacional, cuando todavía era un partido minoritario que no conseguía ni el 1% de los votos, que no tenía representantes en ningún ámbito ni local, que eran 1 millón de inmigrantes significa 1 millón de parados de más. O al revés, 1 millón de parados significa 1 millón de inmigrantes de más. Es decir, esa no es una novedad, eso es, digamos, una estrategia muy clara de encontrar un tema divisivo en la sociedad, de concentrar las miradas en un momento de resentimiento, de malcontento, llamémoslo como sea, hacia un enemigo, un responsable, que en ese caso evidentemente es el extranjero, el inmigrante. Entonces, posiblemente hay, respecto a hace unos años, más fenómenos que nos muestran acciones violentas o protestas o manifestaciones contra la inmigración. Eso es posible. Yo no tengo los datos a mano, ¿no? Pero es una percepción que tengo. Eh, Ahora, ¿a qué se debe esto? Cuando tenemos al presidente de la primera superpotencia mundial, si bien en declive, Estados Unidos, que dice que los inmigrantes comen perros y gatos en Springfield, si tenemos a Giorgia Meloni y Matteo Salvini, que dicen a su manera algo que va en la misma línea, si tenemos a Víctor Orbán durante 15 años, 16 en el poder en Budapest, que decía lo mismo, es decir, estamos rompiendo tabús. Es decir, yo creo que el racismo existía también hace 40 años, pero no era una temática polarizante que marcaba el debate público, y ahí hubo una elección clara por parte de la extrema derecha de que ese fuese tema de debate, que marcase los debates de la agenda mediática. Y por otro lado, no teníamos en el pasado, teníamos muy pocos, o mucho menos, incomparable comparado con ahora, líderes políticos o figuras públicas que, ¿no?, tuviesen roles institucionales que dijesen explícitamente esas cosas. Entonces, la reflexión que una persona puede hacer es, oye, ¿y si lo dice el presidente de Estados Unidos, lo que yo pienso no lo puedo decir?
Entonces yo creo que se juntan todos esos planos, ¿no? Evidentemente Internet y las redes sociales, la viralización y la amplificación de todo esto, atención, y de fondo cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan los algoritmos, quiénes son los propietarios, etcétera, etcétera, temazo, y los otros elementos que mencionaba, ¿no? Yo creo que hay que sumar todo esto y evidentemente sí, hay desde luego fenómenos cada vez más preocupantes de violencia frente a extranjeros inmigrantes en diferentes países europeos, pero no creo que la causa sea que ahora la gente sea más racista. Creo que no, y eso además es muy difícil de tener datos científicos que nos, no fehacientes, que nos digan antes era así, ahora es así. Yo creo que el racismo siempre ha existido, es una lacra que tenemos como sociedades y contra la cual tenemos que luchar y tendremos que luchar siempre. Sí, también se debe a fenómenos contemporáneos, como vos decís, en esto del cambio de la historia, de que, digamos, cuando migrabas una vez y no volvías a tu tierra natal, ¿no? Hoy muchas personas se pueden plantear la cuestión de la migración como una posibilidad, ¿no? Accesible para cada vez más gente y bueno, nada. Y en la medida en que se generan guerras y se bombardean países y se prenden fuego ciudades, bueno, eso tampoco colabora, digamos, a que las personas puedan quedarse en sus lugares natales. Steven, siguiendo con esta cuestión del algoritmo, de las redes sociales, de la comunicación y los discursos de discursos de odio, discursos que están como cada vez más en el debate digital, que es un tema que vos estás estudiando, venís trabajando hace tiempo. ¿Pensás que, digamos, que hay que es principalmente hay una dificultad de un discurso humanista, progresista, prodemocrático de entrar en conexión, en diálogo en ese mundo virtual? ¿O es que el algoritmo está programado solo para que funcione el discurso de la rabia y de ataque al otro? Entonces, el algoritmo siempre va a jugar en contra y no hay nada para hacer. ¿Qué pensás que se puede tensionar acá en este vínculo No, es con buena las redes? pregunta. Yo creo, Nicolás, que hay ambos elementos, ¿no? Ambos elementos, pero yo creo que hay uno que pesa más, que es cómo funciona el algoritmo. Yo suelo hacer bueno, una cosa un poco coloquial, ¿no? Una metáfora. Intentar ganarle a la extrema derecha en X es como entrar, ya que ahora estamos en momentos del Mundial, bueno, Italia no está en el Mundial, pero bueno, eh, pero Uruguay sí, y mucha suerte a los amigos de Uruguay. Pero es como entrar en un estadio de fútbol, empezar un partido, empezando 5-0 para el otro equipo, con el árbitro comprado y con el público en contra. Es decir, entonces, el tema del algoritmo no creo que sea la única cuestión, pero es un tema fundamental, es un tema clave. Los algoritmos, por un lado, excepto en Blue Sky, en la práctica no sabemos cómo funcionan, porque no, es la receta de la Coca-Cola, es un misterio. Y esto, si hubiese voluntad o presión política, las empresas bastaría dar un clic para que los algoritmos fueran abiertos, transparentes. Y hay evidentemente por lo que nos dicen muchos estudios, se favorecen, digamos, contenidos que se vinculan con emociones como el odio y el miedo. Entonces, eso nos explica por qué circulan más cosas que otras. También detrás tenemos también toda una, ¿no? La que un tiempo se llamaba granjas de troles, ¿no? Es decir, hay una financiación, además bastante barata, bastante económica, de cuentas falsas que marcan los debates en las redes sociales. Eso también es una realidad. Y eso también es importante porque luego sabemos muy bien que una buena parte de los periódicos y de la prensa tradicional, para entender de qué se está hablando, entra en X y cita a lo que pasa en X. Entonces, si algo es trending topic porque realmente es un tema de debate o es trending topic porque hay detrás
una serie de intereses que han ¿no? intentado sublevar ese tema para que marque el debate público. Entonces, este yo creo que es una cuestión fundamental y yo creo que aquí también es importante reseñar que una tarea pendiente que tiene la izquierda es la de democratizar el espacio digital. El espacio digital no puede seguir estando en manos de tecnooligarcas o multimillonarios que hacen y deshacen a su antojo lo que quieren con estas plataformas, que ofrecen un servicio público y que están, como sabemos, influyendo no solo en la manera de pensar, de ver el mundo de muchos ciudadanos, sino también luego en las elecciones electorales. Elon Musk, tenemos que agradecerle una cosa, que lo ha dicho muy claramente. Pienso, por ejemplo, en las elecciones también alemanas del año pasado, ¿no? Y no solo ahí, pero eso era algo que ya existía. Ahora, hay también, digamos, el otro elemento que tú mencionabas, ¿no, Nicolás? Que es la dificultad, ¿no? Tú decías, lo planteabas, ¿no? De la izquierda. Eh, yo aquí haría una reflexión que es doble. Primero, si volvemos a los años finales de los 90 y hasta principio de la década pasada, quien valoraba positivamente Internet y las redes sociales eran los movimientos sociales y la izquierda, ¿no? Hasta 2011, 12, primaveras árabes, Occupy Wall Street, el 15M en España, etcétera, etcétera. Lo que se subrayaba era la potencialidad de las redes sociales para democratizar a las sociedades, ¿no? Y a sistemas también autoritarios, pienso en el norte de África, ¿no? Las primaveras árabes o Oriente Medio. Bueno, lo que ha venido después nos ha mostrado la otra faceta, ¿no? De Internet. Es decir, yo creo que las izquierdas también supieron comunicar, ¿no? A través de esos canales. Y la segunda reflexión, pero que hago, y bueno, ahí seguramente eso no quiere decir que no tengan que implementar y mejorar la capacidad de comunicar, ¿eh? Desde luego, no es que se llega, ¿no? A un nivel y ya estás arreglado, es un trabajo continuo, porque además las transformaciones, como vemos, de la comunicación, no solo política, son rapidísimas. Pensemos ahora lo que está pasando con la inteligencia artificial, y cómo eso produce memes, ¿no? Post, inclusive luego desde la Casa Blanca. Pero el otro elemento que quiero remarcar es, no, venimos en las izquierdas con profundos debates, pienso también en España, en Europa, sobre la centralidad de la comunicación digital. Es una realidad que no podemos perder de vista, porque el mundo digital es parte de la realidad. Pero yo creo que la izquierda también tiene que tener en cuenta un elemento. Mi percepción es que el mundo digital no crea comunidad, no crea comunidad. Es una herramienta útil que se tiene que utilizar, como en el pasado se utilizó la radio, la prensa o la televisión. Pero la izquierda sobre todo tiene que fortalecer lo que se ha debilitado mucho en las últimas décadas por el impacto de las nuevas tecnologías, por el impacto de la ideología neoliberal, es decir, la presencialidad, la territorialidad, es decir, fortalecer redes desde abajo. Sin eso no se va mucho más lejos. Si hago un ejemplo eh, reciente que tiene que ver con Serbia, un país que, como posiblemente no muchos sabéis, lleva gobernado por una especie de Orbán local, Vučić, y que en el último año y medio ha visto las más grandes manifestaciones, ¿no? Desde abajo, de jóvenes, de gente mayor, con la participación de sindicatos, de movimientos sociales, de los partidos de la oposición, que jamás Serbia había visto. Y estas manifestaciones no empezaron porque alguien hizo una campaña más inteligente y más lista en las redes sociales para movilizar a gente. Eso empezó porque hubo un accidente en una estación de trenes, entonces eso puso la lupa en la corrupción del régimen de Vučić y eso evidentemente se conectó con muchos otros malestares que tienen que ver con desigualdades, que tienen que ver con libertades civiles y políticas, etcétera. Y eso
digamos, se pudo luego concretar gracias a la existencia de redes que se fueron fortaleciendo durante las manifestaciones, ¿no? Es decir, eso es fundamental. Entonces, que las manifestaciones luego marcasen el debate público en Serbia, que cayese el primer ministro, por ejemplo, ¿no? El presidente del gobierno, etcétera, que el régimen de Vučić ha entrado en una crisis profunda de la cual no sabremos cómo saldrá, si saldrá bien, si saldrá mal, no lo sé. Eh, que se hablase de esos temas no es porque hubo una campaña en las redes sociales, sino porque eran luchas reales, de las cuales todos tenían que hablar, porque había 300.000 personas en las calles. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Que tenemos que olvidarnos de las redes sociales, de Internet? No, pero yo creo que tenemos que también otorgar la centralidad principal a lo presencial, porque son solo cuando las luchas, ¿no? Digamos, son reales y hay una conexión presencial, física, la capacidad de crear redes comunitarias desde abajo entre la gente, en las calles, en los barrios, en los pueblos, que luego, digamos, hay la posibilidad realmente de ganar, ¿no? La hegemonía cultural y política. Y yo creo que eso justo iba más o menos en esta reflexión que traes, en muchas reflexiones que venimos teniendo en Siembra desde cómo construir y recuperar lo presencial como forma de recuperar la palabra, el diálogo, y también con la pregunta que nos hacían acá, que tenía que ver con esto de que la derecha ha cuestionado la democracia y cómo podemos la democracia liberal en golpes de Estado duros o blandos, pero cómo podemos construir alguna alternativa que sea justamente de una sociedad más justa, más fraterna, más humanista, más igualitaria. Y creo que ahí está ahí, si los progresismos o las izquierdas no deben volver a discutir cómo construir democracia o desde dónde construir los espacios democráticos, cómo recuperar. La democracia desde abajo, desde lo presencial, desde lo participativo. Creo que ahí hay una clave, y también en lo otro que decías hace un ratito, de cuestionar la lógica de la inmediatez. Yo creo que eso es algo que tenemos que tomárnoslo muy en serio. Es contracultural casi darse tiempo para discutir algo. No sé, si por ahí es que vos pensás que va Desde luego. alguna... Desde luego, lo que pasa es que no es fácil, ¿eh? Atención, aquí parece todo muy fácil cuando lo decimos, luego ponerlo en la práctica es algo extremadamente complejo. Pero yo creo que va por ahí. Es decir, eh, voy a decir una cosa que parecerá una banalidad, pero desde mi punto de vista no deja de ser cierta y de ser central. Sin la capacidad de pensar en el futuro de forma esperanzadora, que al final quiere decir crear un proyecto político y dar lo que podríamos llamar la batalla cultural, la batalla de las ideas, por un lado. Sin esto y sin organización, que quiere decir, al fin de cuentas, presencialidad, estar en los barrios, estar en las calles, estar en las luchas, ¿no? Con diferentes colectivos, movimientos sociales, sindicatos, etcétera, etcétera, pues yo creo que es muy difícil no solo ah, frenar el avance de la extrema derecha, sino salvar para mejorarlas las democracias. Es decir, porque las democracias se tienen que llenar de contenido. Y sin estos dos elementos, yo creo que es muy complicado, si no directamente imposible. Es decir, organización, porque vuelvo a remarcar lo que antes apuntaba, la crisis de la democracia es también, no solo, pero es también una crisis de intermediación. Yo no creo, no lo sé cómo será el futuro. Estamos frente a cambios tecnológicos inimaginables hace tan solo unos años. Entonces, no sé cuáles serán las consecuencias en el mundo, en nuestras sociedades, en la forma de organizarnos como seres humanos, al fin y al cabo. Pero yo creo, mi percepción es que más allá de los cambios que hay, sí, ¿no? Las democracias o los sistemas democráticos que se puedan transformar como se transforman, pero si no tienen cuerpos intermedios, cuerpos que conectan, ¿no? La ciudadanía, las personas con las instituciones,
pues esas democracias no van a aguantar, no pueden funcionar. Entonces, organización, es decir, estar en el territorio, organizarse, participar y también dar la batalla de las ideas, dar la batalla cultural. Y atención, aquí yo creo que es fundamental pensar en el futuro y también pensar en una alternativa. Yo creo que uno de los grandes retos, dificultades y problemas que tiene la izquierda es justamente que en los últimos años es muy difícil pensar una alternativa que ilusione y que se vincule a una idea esperanzadora de futuro. Claro, si falta eso, si del futuro hablamos solo de forma amenazadora, va a ser muy difícil que podamos pensar una sociedad mejor. Va a ser muy difícil que podamos ilusionar a gente que está menos politizada, gente que pero puede compartir nuestras luchas. Y eso entiendo que es difícil. Es muy fácil decirlo, lo que estoy diciendo, pero es muy luego complicado, ¿no? Llenarlo de contenido. Pero el futuro no puede ser solo el fin del planeta por el cambio climático, el riesgo de una guerra nuclear, ¿no? El fin de las democracias por el auge de los autoritarismos, el auge de los tecnoligarcas o el fin de la raza humana por ser sustituida por máquinas con la inteligencia artificial, yo qué sé. ¿No? El futuro, la idea de futuro tiene que ser también esperanzadora frente a todos estos retos, frente a todas esas dificultades. Claro, si no conseguimos pensar el futuro de forma esperanzadora, yo creo que va a ser muy complicado todo. Muchas gracias, Steven. Antes de darle paso a Vicky, hay una pregunta también en el chat, que la buena noticia que te voy a dar, Steven, es que el viernes y el sábado van a venir 80 jóvenes a encontrarse presencialmente para hablar sobre la esperanza, el futuro, las redes, la salud mental y todos estos temas que estamos hablando. Y yo creo que ese es la mayor aporte a la democracia que podemos hacer hoy, es generar espacios para que la gente se encuentre y se encuentre en plan de reflexionar sobre el bien común, la esperanza, el futuro. Así que un poco vamos a echarle leña al fuego de la esperanza, al fogón, para esos encuentros y gracias por todas tus reflexiones que compartimos plenamente y a pesar de que haya un mar al medio, estamos muy conectados con las ideas y los sueños. Vicky, tenemos unas últimas dos preguntas o última pregunta para redondear. Sí, Steven, bueno, una cosa que hemos reflexionado en esta cátedra y vos como historiador, bueno, también, todas las generaciones han tenido sus catástrofes, sus apocalipsis, su fin del mundo. Quizás la aceleración de estos tiempos hace que estemos como en estado más de pánico permanente porque nos enteramos de todo al mismo tiempo. Pero bueno, quería mostrarte una frase icónica de Pepe, que triunfar en la vida no es ganar, sino levantarse cada vez que uno cae. Y en ese sentido, considerando el mapa político de hoy, de repliegue democrático, vos estuviste ya dando algunas claves como de antídoto, de organización, de territorialidad, pero yo también te quería preguntar a vos como historiador y analista algunas señales de esperanza o algunas temáticas de agenda que te parezca que puedan ser interesantes como para trenzar, ¿no? Porque me parece que también, si bien las organizaciones desde hace, bueno, de izquierda seguro y de derecha también hace siglos que articulan internacionalmente, también es una potencia de época que tenemos, y también que los cambios puedan ser rápidos también es una ventaja quizás, en algún sentido, pero me gustaría escucharte. No, mencionaría dos ejemplos cercanos y reales, ¿no? Para también ser más concreto, ¿no? Por un lado, antes lo hablábamos, la derrota de Orbán. La derrota de Orbán es muy importante. Orbán había construido una autocracia electoral donde ¿no? La separación de poderes no existía, el pluralismo informativo tampoco. Y bueno, de todos modos, Orbán con todo esto y con el apoyo de Estados Unidos y de Rusia, atención, ha perdido las elecciones y las ha perdido de forma clarísima.
¿Qué hizo Peter Magyar para ganar estas elecciones? Bueno, se dice que utilizó las redes sociales para salir del control informativo del régimen orbaniano. Bien, yo no creo que sea la capacidad de haber hecho vídeos en Facebook o en otras redes lo que ha sido clave. Lo que ha sido clave ha sido durante 2 años ir a todos los pueblos de un país que de todos modos es pequeño, Hungría, ¿no? Que tiene poco menos de 10 millones de habitantes, ir más veces, ¿no? Entonces, pisar el territorio, hablar con la gente de los problemas concretos en un país que estaba viviendo una fase de estancamiento o recesión económica, donde la sanidad y la educación pública habían empeorado, y donde la sensación de una existencia que es real, de corrupción por parte del gobierno de Orbán, estaba presente, ¿no? En los debates de la gente. Bueno, eso ha sido clave. Y eso yo creo que es también una enseñanza de lo que veníamos diciendo también antes con Nicolás, de la necesidad de pisar las calles, de escuchar a la gente, de ceñirse sobre todo no tanto a veces no de seguir la extrema derecha en sus guerras culturales, sino hablar de lo que le importa realmente a la gente, ¿no? Y el otro ejemplo también cercano es el de mi país, de Italia, donde el escenario de cara a las elecciones del próximo año todavía es complejo. Nada está decidido. Meloni podría revalidar no, la victoria electoral, la mayoría que tiene, veremos. Pero Meloni ha perdido una votación importante y esta derrota de Meloni del mes de marzo era inesperada, en un referéndum acerca de una reforma constitucional sobre la justicia, donde un número importante de italianos, más de 13 millones, votó en contra. Votó en contra con unos medios de comunicación, evidentemente que no están a nivel de Hungría, pero donde la propaganda del gobierno pesaba mucho. Ah, y además con muchísimos jóvenes, la gran mayoría de los jóvenes que se movilizó y que votó en contra de esta reforma constitucional, y eso ha sido una derrota notable. Meloni ha salido muy debilitada después de ese voto. Um, y estamos hablando de dos países en que la extrema derecha, de forma distinta, Hungría e Italia, estaba y sigue estando en Italia en el gobierno. Entonces, yo creo que es algo que nos explica, ¿no? Que si bien el escenario puede ser oscuro, si bien, ¿no? La imagen que tenemos de dónde están yendo las cosas, ¿no? No es de las mejores, y pienso también desde Montevideo a mirar la correlación de fuerza política en América Latina que se está dando, ¿no? El giro reaccionario que hay en muchos gobiernos. Eh, pero dicho lo cual, es decir, que las cosas se pueden cambiar y la historia nos lo explica si tenemos una mirada histórica. Uno, las grandes conquistas, en la mayoría de los casos, no se han conseguido en 24 horas, se han conseguido después de años o décadas de lucha. Menciono aquí, y perdonad el simplismo, las 8 horas de trabajo. Es decir, ha habido casi un siglo de luchas por parte de los sindicatos y del movimiento obrero. Eh, entonces, por un lado esto, que se tiene que picar piedra, estar ahí, pensar que las victorias tardan años, lamentablemente. Y por el otro, que también en escenarios no negros, oscuros, negativos, eh, potencialmente pesimistas, no tenemos que perder la esperanza, ¿no? Y lo de Hungría e Italia, yo creo que nos muestran también ello, ¿no? Y cómo a veces se le puede dar la vuelta a la tortilla. Ahora bien, luego de ahí se tiene que trabajar, ¿no? Crear organización, dar la batalla de las ideas, lo que mencionábamos antes. Steven, bueno, para cerrar, una pregunta que nos llega acá por el otro chat de Lourdes, que hace una reflexión sobre el rol de la educación pública en el desarrollo de un buen modelo, del acceso de todas las clases, de los obreros, los profesionales que se encontraban en Uruguay, especialmente la escuela pública como un espacio de socialización. ¿Qué rol te parece que cumple justamente la educación pública en este fortalecimiento de lo comunitario, de la democracia? Un rol fundamental, desde luego, ¿no? Yo creo que es clave y lo que apunta Lourdes me parece muy importante. Evidentemente, la educación pública se debería potenciar y no recortar. Y la educación pública, además,
en todos los niveles, desde, digamos, los más pequeños, desde la educación primaria hasta inclusive la universidad, está enfrentando, como siempre los enfrentó, pero está enfrentando retos importantes, retos que tienen que ver ahora con un cambio generacional que se relaciona con un cambio tecnológico y que eso está impactando notablemente, pensemos en la inteligencia artificial en la educación, ¿no? Pero vamos, yo creo que es un pilar fundamental, ¿no? Y lo que remarca, sobre todo Lourdes también en el segundo comentario sobre, digamos, el interclasismo de la educación pública, es algo también importante y es algo que también se ha puesto en duda desde hace tiempo, ¿no? El auge de las escuelas privadas, la segregación por barrios, ¿no? Pienso sobre todo aquí en mi caso, en el caso europeo, pero yo creo que podemos establecer paralelismos también con América Latina, evidentemente con Estados Unidos. Eh, ¿No? La segregación por barrios según la clase social y vinculado mucho también al tema de la inmigración, por ejemplo, en Europa, ¿no? Bueno, eso evidentemente son cuestiones que dificultan, ¿no? Esa función educativa que debería ser también interclasista y además con un objetivo también de crear sociedad. Entonces ahí tendremos que trabajar sabiendo que no lo tenemos fácil, pero yo creo que es un pilar fundamental este. Muchas gracias, Steven. Creo que nos quedan siempre como muchos temas, muchas conversaciones abiertas. El tema de la educación creo que también es como transversal a todo. Otro de los espacios de donde se va debilitando, se nos fue debilitando desde el neoliberalismo, desde la implantación del neoliberalismo en la educación, otro de los pilares de la democracia fue horadando. Ya estamos tarde. Agradecerte, Steven, por tu paciencia a esta medianoche de Europa y por tu generosidad para compartir esta conversación. Y bueno, a los amigos y amigas de la cátedra, decirles que subiremos esta conversación con Steven y las otras también las vamos a volver a como enviar para repasar y nos encontraremos en dos miércoles, ¿no? Exactamente, bueno, Steven, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Steven. Ha sido un placer conversar contigo y nos vemos en 15 días, en 2 miércoles. Que pasen muy bien. Buenas noches. Buenas noches y gracias a vosotros, Victoria y Nicolás, y a todos los que asistieron. Un gusto.